Y si las verdades más profundas, jamás pronunciadas, nunca pertenecieran a una religión, una época o un solo hombre, sino que fueran fragmentos de una conversación olvidada? Hoy entramos en un lugar más allá de la historia. Una mesa silenciosa donde 4 maestros se sientan uno frente al otro, y donde el patrón más profundo que subyace al despertar humano comienza a revelarse. Porque oculta en este encuentro imposible hay una verdad tan simple, tan antigua y tan peligrosa para los sistemas de control, que una vez que la veas, quizás nunca vuelvas a escuchar las enseñanzas espirituales de la misma manera. Esto no se trata de dogmas, no se trata de discutir qué camino fue el más elevado. Se trata de descubrir el hilo conductor que atraviesa toda la verdadera sabiduría. Y lo que significa para tu vida ahora, hay un lugar al que el mundo ha olvidado cómo acceder. No es un templo construido por manos humanas. No es una iglesia, un monasterio ni un santuario de montaña. Es un espacio más allá del ruido, donde la historia se libera de su influencia, donde los siglos enmudecen y donde el alma puede oír lo que la mente ha sido entrenada para ignorar. Imagínalo ahora. Una sola mesa, 4 sillas, sin público, sin imperio, sin institución alguna que pretenda adueñarse de la verdad. Solo presencia, solo quietud. Solo 4 hombres cuyas voces, en diferentes épocas y tierras, redirigieron el curso del destino humano, no porque crearan la verdad, sino porque la recordaban. Esta es la intersección eterna, el punto más allá del tiempo, donde la sabiduría no compite consigo misma, donde la revelación no está atrapada en el lenguaje, donde lo sagrado no está dividido por fronteras, vestimentas, símbolos ni nombres. Y si te quedas aquí el tiempo suficiente, algo inquietante empieza a suceder. Empiezas a sentir que las enseñanzas más profundas de la humanidad nunca estuvieron realmente separadas, que bajo los rituales, bajo las doctrinas, bajo los argumentos y los muros construidos después por hombres temerosos, puede que siempre haya existido un fuego, un conocimiento, una corriente viva, un reconocimiento silencioso que pasa de alma en alma a través de los siglos. Porque ¿y si los maestros no señalaban cielos diferentes, sino la misma puerta interior? Y si la tragedia de la historia humana no es que la verdad nunca nos fue dada, sino que fue dada una y otra vez, y luego enterrada bajo la interpretación, el control y la vanidad espiritual. Hoy no entramos en esta conversación como turistas de la sabiduría antigua, entramos como testigos. Estamos aquí para escuchar la simetría oculta, para sentir la resonancia entre las voces que la historia ha mantenido en habitaciones separadas, para descubrir si el despertar siempre ha hablado con muchos acentos, mientras lleva un solo pulso. Y en algún lugar dentro de esta mesa silenciosa, dentro de este encuentro imposible de mentes, hay un mensaje que no pertenece solo al pasado, pertenece a la hora, a tu agotamiento por el ruido, a tu hambre de lo que es real, a esa sensación inquebrantable de que tras la superficie de la vida, algo esencial ha estado esperando a que lo recuerdes. Así que acércate, deja las discusiones en el umbral, deja el miedo heredado fuera de la puerta. Por un momento, deja que el mundo moderno se calle, porque estamos a punto de sentarnos a la mesa donde el tiempo se derrumba, y escuchar la verdad que el mundo dividió, pero nunca destruyó. Antes de que el mundo los convirtiera en estatuas, sistemas y símbolos, eran buscadores de lo real, no marcas de creencias, no fundadores de campos rivales, sino hombres que se pararon ante el gran silencio y regresaron con un acento diferente para la misma verdad eterna. En esta mesa no llegan como rivales, llegan como frecuencias. 4 presencias, 4 temperamentos, 4 puertas al mismo interior sagrado. Primero está Lao Tzu, el viejo maestro de la desaparición, una figura medio velada por la historia, medio disuelta en el mito. El anciano que, viendo la enfermedad del poder y el ruido de la civilización, le dio la espalda al teatro del control y se dirigió hacia las montañas. No construyó un imperio, no organizó una cruzada. No dejó tras de sí maquinaria de conquista. Dejó 5000 palabras, breves como un susurro, vastas como el cielo. Su sabiduría llegó revestida de paradoja, como la luz de la luna sobre el agua. Cede y vencerás.
Vacíate y te llenarás. Deja de forzar la vida y empezarás a moverte con la inteligencia oculta que ya portaba las estrellas. Lao Tzu es la voz del río antes de que el hombre intentara represarlo. Habla por el camino que no se puede poseer. La verdad que llega solo cuando la ambición se suaviza, cuando la mente codiciosa se aparta y cuando uno aprende que el poder más profundo no grita. Escucha, se alinea, fluye. Entonces llega Siddhartha, el príncipe que se alejó de todas las promesas externas que el mundo le había preparado. El lujo no podía satisfacerlo. El placer no podía adormecerlo. Los títulos no podían responder al antiguo dolor que atormentaba la condición humana. Él veía el sufrimiento no como un concepto abstracto, sino como el fundamento tembloroso bajo toda la vida ordinaria. Y en lugar de adornar la jaula, la abandonó. Salió de los muros del palacio y entró en el territorio desprotegido de la experiencia directa. Abandonó la comodidad, la certeza, incluso la identidad misma, hasta que se encontró cara a cara con la maquinaria del anhelo, la ilusión y el miedo. Y allí, no en un templo de respuestas heredadas, sino en el crisol de la visión interior, halló una paz que no dependía de que el mundo se comportara con benevolencia. Siddhartha es el maestro de la revolución interior. Revela que las raíces de la esclavitud no son meramente políticas, sociales o materiales, sino psicológicas, energéticas y existenciales. Enseña que la liberación no se encuentra controlando la realidad, sino viendo a través del falso yo que se aferra a ella. Él es la quietud que subyace al deseo, el ojo que se abre cuando el anhelo finalmente se agota, aquel que descubrió que el cielo no es una recompensa posterior, sino una libertad disponible cuando la ilusión se desvanece ahora. Y luego está Jesús, el carpintero de los márgenes, que habló de amor en un mundo organizado por la fuerza. Entró en una civilización embriagada por la jerarquía, el imperio, los códigos de pureza y la ostentación pública. Un mundo donde el poder se medía por la dominación, donde la santidad se había entrelazado con el estatus y donde los débiles a menudo eran tratados como espiritualmente prescindibles. Y en ese duro panorama pronunció un lenguaje tan cautivador que aún perturba los instintos violentos de la mente humana. Bienaventurados los pobres de espíritu, amen a sus enemigos. El reino está dentro de ustedes. Los últimos serán los primeros. Esto no era sentimentalismo blando, era un desafío espiritual del más alto nivel. Jesús reveló una fuerza que el mundo no reconoce fácilmente. La fuerza para perdonar sin caer en la pasividad, para ver lo divino en los rechazados, para confrontar la corrupción sin corromperse por el odio. No habló simplemente de moralidad, sino de transfiguración, de alinearse interiormente con un campo de amor tan real, tan inquebrantable, que las estructuras del miedo comienzan a perder su poder. Jesús es la llama del corazón en la historia. Es el recordatorio de que la verdad sin amor se convierte en crueldad, y el poder sin entrega se convierte en idolatría. No se limitó a predicar la bondad. Encarnó una realidad en la que el amor no era debilidad, sino la ley más profunda del ser. Y entonces, como una tormenta que cruza un umbral, llega Bodhidharma, el monje de feroz sencillez. Un hombre recordado menos por sus palabras reconfortantes que por atravesar la ilusión con una fuerza casi quirúrgica. Un vagabundo sin interés en adornos espirituales. Un maestro que no vino a hacer que la gente se sintiera santa, sino a despertarla del sueño del conocimiento de segunda mano. Enseñó que la verdad no puede ser atrapada en las escrituras, contenida en conceptos ni heredada por repetición. Los libros pueden señalar, los rituales pueden preparar. Las enseñanzas pueden perturbar el sueño, pero ninguno de ellos puede tragarse el sol. Bodhidharma se erige como el enemigo del desempeño espiritual. Elimina la tentación de confundir información con transformación. Formula la pregunta que la mayoría de la gente pasa su vida evitando. ¿Qué sabes directamente? Antes de creer, antes de imitar, antes de identificarte. Él es la punta dura del despertar, la exigencia inflexible de inmediatez. La negativa a permitir que el buscador se esconda tras un lenguaje bello mientras permanece interiormente inmutable. Donde otros hablan en poesía, él a menudo habla como una espada. Y sin embargo, bajo esa severidad hay misericordia. Porque lo que quiere destruir no es a la persona, sino a la prisión. Ahora mira de nuevo. Un viejo sabio que se desvaneció en las montañas. Un príncipe que renunció al mundo resplandeciente. Un carpintero que proclamó el amor en medio de la opresión.
Un monje que destrozó la ilusión de la verdad prestada. Siglos diferentes, civilizaciones diferentes, vocabularios simbólicos diferentes. Y sin embargo, algo comienza a resonar entre ellos. Cada uno se apartó del drama superficial del mundo. Cada uno expuso la pobreza del poder del ego. Cada uno señaló más allá del desempeño, más allá de la posesión, más allá del condicionamiento social. Cada uno insistió, en su propio idioma, en que la verdad no es algo que la institución pueda entregar. Debe ser comprendida, encarnada, vivida. Así que la pregunta más profunda ya no es si pertenecían a tradiciones diferentes. La pregunta más profunda es esta. Hemos confundido la diferencia de lenguaje con la diferencia de origen. Nos hemos obsesionado tanto con la apariencia de sabiduría que ya no reconocemos el cuerpo que hay debajo. Porque quizás Lao Tzu habló en el lenguaje del camino, Siddhartha en el lenguaje de la liberación, Jesús en el lenguaje del amor, Bodhidharma en el lenguaje de la visión directa. Pero quizás los cuatro describían el mismo retorno, el mismo éxodo interior de la ilusión, la misma muerte del falso yo, la misma alineación con lo eterno, lo no fabricado y lo libre. No cuatro océanos en competencia, sino cuatro ríos, nacidos en terrenos diferentes, fluyendo hacia un mismo mar. Y si eso es cierto, entonces lo que la humanidad heredó como religiones separadas puede contener un mapa secreto de convergencia, no una misma doctrina, algo más profundo, una anatomía compartida del despertar. Ahí es donde esta mesa se vuelve peligrosa, porque once que ves la corriente convergente bajo los símbolos, empiezas a comprender que la sabiduría nunca tuvo la intención de dividir el alma, solo de devolverla a sí misma, y ahora la mesa se vuelve más silenciosa. Las presentaciones se desvanecen, los nombres se suavizan, la historia afloja su agarre. Lo que queda es algo más sutil que la biografía. Frecuencia, no solo lo que estos hombres dijeron, sino lo que se movía bajo sus palabras, el pulso bajo el lenguaje, la nota viva bajo la doctrina. Porque todo verdadero maestro, sin importar la edad, hace más que ofrecer ideas. Sintoniza el alma. Restaura un oído interno olvidado. Le recuerda al ser humano una realidad que conoció antes del miedo, antes del condicionamiento, antes de que el mundo le enseñara a traicionar su propia profundidad. En esta mesa, cada maestro ahora habla su verdad esencial. Y mientras lo hacen, algo extraordinario comienza a emerger. No un acuerdo en el vocabulario, sino una resonancia en el ser. Diferentes instrumentos, una sola música. Lao Tzu habla primero, y su voz se siente menos como una instrucción que como el clima. No truena, no manda. Llega como la niebla sobre un río antes del amanecer. Habla del Tao, no como un dios sentado sobre el mundo, ni como un gobernante que emite decretos, sino como el orden invisible ya entretejido en todas las cosas, la armonía sin nombre, la inteligencia oculta, la arquitectura silenciosa por la que brillan las estrellas. Los ríos se curvan, las raíces se hunden y las estaciones mantienen su curso. El Tao no puede poseerse porque nunca fue un objeto. No puede conquistarse porque es el campo en el que toda conquista se agota. No se alcanza mediante la violencia de la voluntad, sino mediante la sintonía. Vivir bien, dice Lao Tzu, es dejar de luchar contra la corriente, dejar de insistir en que la vida obedezca a las ansiedades del ego, dejar de confundir la fuerza con el poder, dejar de cortarse a uno mismo contra la realidad. Sé como el agua, no débil, sino lo suficientemente flexible para perdurar. No pasivo, sino lo suficientemente sabio para sortear lo que la arrogancia intenta destruir de frente. El agua no discute con la piedra, y sin embargo con el tiempo remodela las montañas. No necesita anunciarse, y sin embargo todo lo que vive depende de ello. Esta es la frecuencia de Lao Tzu, la invitación a confiar en la corriente más profunda, a liberar la lucha innecesaria, a recordar que el alma se ilumina cuando deja de intentar dominar la vida y comienza a aprender a moverse con lo eterno. Su verdad no es la verdad del control, es la verdad de la alineación. Entonces Siddhartha habla y la atmósfera cambia. Donde Lao Tzu se siente como la niebla de un río, Buda se siente como una campana que resuena en el aire puro. Preciso, compasivo, inflexible, comienza no con la metafísica, sino con la herida humana. El sufrimiento, no como castigo, no como prueba de fracaso, sino como la consecuencia previsible de una mente que se aferra a lo que no puede permanecer. Sufrimos
porque nos apegamos a las identidades, a los deseos, a los resultados, a la ilusión de que el mundo cambiante puede proporcionar un refugio permanente. Nos aferramos al placer como si pudiera salvarnos. Nos resistimos al dolor como si la resistencia misma lo fuera a disolver. Construimos un yo a partir de condiciones pasajeras, y luego nos sentimos devastados cuando el tiempo expone su fragilidad. Este es el motor del dolor. Y sin embargo, Buda no nos deja en la desesperación. Él hace algo más radical, reubica la libertad, no en la posesión externa, no solo en la práctica ritual, no en la lealtad a una creencia prestada, sino en el despertar, en ver con claridad, en observar la maquinaria del anhelo sin dejarse esclavizar por ella, en descubrir que la conciencia misma es más profunda que las tormentas que la atraviesan. Enciende tu propia lámpara. Qué frase tan peligrosa en un mundo construido sobre la dependencia. No te limites a venerar la iluminación de otro. No te arrodilles eternamente ante las huellas de los iluminados mientras te niegas a caminar. Vuélvete luminoso interiormente. Mira directamente. Conoce por ti mismo. La frecuencia de Buda es el desapego, no la frialdad ni la indiferencia, sino la liberación de la identificación compulsiva. No enseña la muerte del sentimiento, sino el fin de la esclavitud. Su verdad dice, la paz comienza en el momento en que dejas de pedir a las cosas impermanentes que te den una identidad permanente. Entonces Jesús habla, y el ambiente en la mesa se calienta, no con sentimentalismo ni con una suave ilusión, sino con un fuego que el mundo ha confundido repetidamente con debilidad, porque no comprende el poder que nace del corazón. Habla del reino de los cielos, pero no como un imperio distante en las nubes, ni como una recompensa reservada para los muertos obedientes, ni como un edificio de piedra custodiado por la autoridad religiosa. El reino está dentro. Una declaración escandalosa entonces, y una declaración escandalosa ahora. Porque si lo sagrado reside en el corazón humano, ninguna institución puede reclamar la propiedad total de la puerta. Ningún imperio puede mediar completamente en ella. Ningún sistema de miedo puede extinguirla permanentemente. Jesús dirige el eje hacia adentro. Revela que el templo es interior. Esa comunión divina no es, en última instancia, geográfica, política ni ceremonial. Es vibracional. Es un estado del ser, una conciencia transfigurada. Un corazón tan profundamente alineado con la verdad que el amor se convierte en algo más que emoción. Se convierte en ley. Y el amor, en sus manos, no es mera bondad. Es la única fuerza que libera verdaderamente, porque solo ella puede disolver la estructura de la separación. La fuerza puede dominar el comportamiento. El miedo puede fabricar obediencia. La vergüenza puede controlar la superficie. Pero solo el amor transforma la raíz. Solo el amor rompe el ciclo sin convertirse en una nueva forma de violencia. Solo el amor puede ver la imagen divina bajo la distorsión, bajo el daño, bajo las máscaras sociales y las heridas heredadas. La frecuencia de Jesús es el reino interior, la revelación de que el cielo no está simplemente en otro lugar, sino que comienza a despertar cuando el corazón recuerda su origen. Él enseña que la liberación sin amor se vuelve estéril, que la verdad sin compasión se convierte en arma, y que el alma no se libera endureciéndose contra la vida, sino volviéndose lo suficientemente transparente para que la luz interior brille a través de ella. Y entonces Bodhidharma habla, o mejor dicho, casi no habla, porque su verdad proviene de un lugar más profundo que el lenguaje. Trae consigo la austera gravedad de un hombre desinteresado en adornar la ilusión. Si los demás ofrecen ríos, lámparas y reinos interiores, Bodhidharma ofrece una puerta desnuda. Señala hacia el inmenso vacío, una frase tan fácilmente malinterpretada por mentes adictas al contenido. Porque el vacío del que habla no es nihilismo. No es vacío como desesperación, no es ausencia como falta de sentido. Es amplitud antes de que el yo comience a nombrar, realidad antes de que el pensamiento la aprisione en el concepto. La vasta e inacible apertura que permanece cuando la mente buscadora agota su interminable producción de ruido. La verdad, insiste, no puede ser contenida en los libros. Los libros pueden indicar, las palabras pueden provocar, las enseñanzas pueden señalar como dedos hacia la luna. Pero el dedo no es la luna, y la mente que se aferra a la señal se pierde el resplandor mismo. El camino de Bodhidharma es severo porque es misericordioso. No permitirá que el buscador se esconda en el lenguaje espiritual.
No permitirá que la intuición prestada se haga pasar por realización. Exige el coraje de entrar en el silencio donde la identidad tiembla, donde la certeza se debilita y donde lo falso no puede sobrevivir sin un refuerzo mental constante. Esta es su frecuencia, el silencio bajo el buscador, la quietud que permanece cuando el que busca finalmente se derrumba en la simple visión. No la actuación, no solo la filosofía. Directividad. Su verdad dice, deja de recopilar la verdad como información y quédate lo suficientemente quieto para encontrarla antes de que el pensamiento la divida. Ahora aléjate de la mesa. Lao Tzu dice, deja de resistirte al orden más profundo. Buda dice, deja de aferrarte a lo que pasa. Jesús dice, deja de buscar fuera el reino que habita en tu interior. Bodhidharma dice, deja de buscar a través del ruido lo que solo se encuentra en el silencio. ¿Lo oyes? El mismo movimiento oculto en cada enseñanza. Liberación. Rendición. Despertar. Retorno. Diferentes frases, la misma invitación. Cada maestro, a su manera, guía al ser humano para que se libere de la lucha contra la ilusión, de la dependencia de las formas externas, de la identificación con la mente superficial e inquieta. Cada uno aparta al buscador del teatro espiritual y lo dirige hacia el contacto directo con la realidad. Lao Tzu lo llama el Tao. Buda lo llama el despertar más allá del apego. Jesús lo llama el reino interior y la ley del amor liberador. Bodhidharma lo llama el inmenso silencio que permanece cuando la mente ya no se persigue a sí misma. Pero bajo los cuatro hay una vibración compartida. La verdad no se fabrica, se descubre. No se concede mediante el desempeño, se realiza a través de la alineación interior. No pertenece al yo aferrado. Aparece cuando el yo aferrado se suaviza, se vacía, se rinde, ama y finalmente se aquieta lo suficiente para ver. Esta es la resonancia, no la uniformidad de las religiones. No se trata de un colapso de la diferencia, algo más refinado, una corriente compartida de despertar que fluye bajo distintos lenguajes simbólicos. Y una vez que escuchas esa corriente, los viejos argumentos del mundo comienzan a sonar extrañamente débiles. Porque tal vez los maestros nunca intentaron crear bandos. Tal vez intentaban devolver la conciencia humana a su centro original, un centro más profundo que la ideología, más profundo que la división heredada, más profundo que la necesidad del ego de reclamar acceso exclusivo a Dios, la verdad, la iluminación o el camino. Un centro donde fluir, desapego, amor y silencio no son virtudes separadas, sino cuatro caras de un estado liberado del ser. Y ahora la pregunta ya no es si estas voces están de acuerdo. La pregunta más profunda es si estamos dispuestos a ser lo suficientemente silenciosos, lo suficientemente honestos, lo suficientemente vacíos para escuchar lo que siempre han estado diciendo juntos. Y aquí, por fin, el aire cambia. No porque haya llegado una nueva doctrina, sino porque las viejas divisiones comienzan a perder su autoridad. Este es el umbral donde la comparación se convierte en reconocimiento, donde la mente deja de preguntarse ¿qué maestro tenía razón? Y comienza a plantear una pregunta más peligrosa. ¿Y si todas apuntaran a la misma realidad interior? ¿Y la historia humana se confundiera porque se enamoró de diferentes palabras para el mismo fuego? Esta es la trampa semántica, la trampa de los nombres, la trampa de los símbolos, la trampa del lenguaje heredado confundido con una verdad separada. Porque una vez que el patrón más profundo se enfoca, algo sorprendente comienza a suceder. El Tao, el reino, el despertar, el silencio. ¿Y si estos no son cuatro destinos? ¿Y si son cuatro nombres para el mismo estado interno? No teologías idénticas, no tradiciones intercambiables, sino cuatro maneras de describir el momento en que un ser humano se alinea con lo más profundo, verdadero y no artificial en su interior. El Tao es el estado de fluir con el orden oculto. El reino es el estado de vivir desde la luz interior. El despertar es el estado de ver a través de la ilusión. El silencio es el estado en el que el falso yo deja de hablar lo suficientemente alto como para eclipsar la realidad. Diferentes puertas, el mismo santuario, diferentes vocabularios, el mismo centro. Y quizás la tragedia de la historia espiritual radica en que la humanidad se aferró a la puerta que heredó, olvidando entrar en la habitación. Así es como la mente se pierde. Oye, Tao, e imagina una civilización.
Oye reino de los cielos e imagina otra. Oye nirvana, vacío, espíritu, luz interior, e inmediatamente comienza a categorizar, comparar, dividir. Pero la verdad rara vez es destrozada por el buscador sincero. Es destrozada por el clasificador compulsivo, por la mente que necesita que todo tenga nombre antes de poder ser sentido, por el ego que prefiere defender una etiqueta antes que experimentar una transformación. Y así, los nombres se convirtieron en muros. Sin embargo, los maestros no construían muros. Intentaban describir lo indescriptible con las herramientas que sus culturas podían comprender. Lao Tzu hablaba en el lenguaje del camino, Jesús en el lenguaje del Padre y del Reino, Buda en el lenguaje del despertar y la liberación, Bodhidharma en el lenguaje del vacío, la mente y la visión directa. Pero el lenguaje es siempre un manto, y los mantos varían según la región, la época, el clima de la civilización. El cuerpo vivo que hay debajo puede ser el mismo, porque cuando el ego se relaja, cuando el apego se afloja, cuando el corazón se abre, cuando la mente se aquieta, el ser humano entra en un estado que cada gran corriente de sabiduría ha intentado a su manera temblorosa nombrar. Un estado de profunda coherencia interior, de contacto con la realidad sin filtrar por el miedo, de participación en una vida más profunda que la personalidad, de liberación de las compulsiones que una vez dictaron la percepción. Este es el campo unificado que subyace a las palabras, no una religión, una realización. Y es aquí donde el texto se vuelve aún más radical, porque si estos maestros apuntaban a la misma realidad interior, entonces nuestra comprensión de lo divino mismo también debe cambiar. Quizás la mejor manera de imaginar a Dios no sea como una figura sentada en un trono lejano, un emperador magnificado en el cielo, observando, juzgando, recompensando, reteniendo. Quizás esa imagen, aunque significativa para algunos, nunca fue la revelación más profunda. Quizás lo divino está más cerca que la imagen, más íntimo que el concepto, más inmediato que la teología, más vivo que la metáfora. ¿Y si lo divino es la inteligencia silenciosa que hace que la semilla se convierta en un árbol? El orden invisible que enseña a las raíces a buscar agua, la música oculta que transforma la oscuridad en la tierra, en vida verde que anhela la luz. La sabiduría que recorre galaxias, sana heridas, forma al niño en el vientre y hace que el alma anhele algo que no puede comprar. No un ser ausente de la creación, sino la profundidad viviente que reside en ella. No meramente un gobernante de la existencia, sino la inteligencia que respira a través de ella. Esto no reduce lo sagrado, lo expande. Significa que lo divino no está confinado en el cielo como una autoridad distante. Significa que lo sagrado es la profundidad animadora de la realidad misma. El orden silencioso bajo el caos. La inteligencia luminosa bajo la forma. La presencia que no siempre se ve, pero que se reconoce por su fruto. Coherencia, vitalidad, verdad, compasión, despertar. Por eso los maestros hablan de forma diferente, pero resuenan, porque no intentan aprisionar lo sagrado en una definición definitiva. Intentan guiarnos hacia la participación en ello, hacia la alineación con ello, hacia el contacto directo con la fuente viviente que subyace a las apariencias. Una semilla no se convierte en árbol porque crea en la doctrina correcta. Se convierte en árbol porque se rinde a una inteligencia ya plantada en su interior, y quizás el alma no sea diferente. Este es el punto de inflexión, porque una vez que esto se comprende, todo el viaje espiritual cambia de forma. La pregunta ya no es ¿en qué maestro debo creer más? La pregunta es ¿qué experimentaron que los llevó a hablar así? ¿Qué sucedió en su interior que hizo que Lao Tzu confiara en el fluir? ¿Qué fuego interior hizo que Jesús hablara de un reino interior? ¿Qué visión directa hizo que Buda abandonara el apego? ¿Qué profundidad de realización hizo que Bodhidharma descartara la verdad de segunda mano? Aquí es donde la fe alcanza su límite, porque la fe puede inspirar, la fe puede orientar, la fe puede proteger al principiante de la desesperación. Pero la fe por sí sola no puede sustituir la transformación. Y es por eso que uno de los principios místicos más profundos jamás expresados sigue siendo tan inquietante. El espíritu vivifica, pero la letra mata. La letra mata cuando las palabras se convierten en jaulas, cuando la escritura se convierte en un trofeo en lugar de un portal, cuando las enseñanzas se memorizan pero nunca se asimilan,
Cuando la gente defiende el mapa con su vida pero nunca recorre el terreno. El espíritu vivifica porque la verdad solo cobra vida cuando se convierte en experiencia. Cuando el fluir ya no es un concepto sino algo en lo que te entregas. Cuando el desapego ya no es una idea sino una libertad que encarnas. Cuando el reino interior ya no es poesía sino un corazón despierto que realmente habitas. Cuando el silencio ya no es una frase romántica sino un encuentro real con lo que queda cuando el ruido interior se desvanece. Los maestros nunca pidieron solo admiración. Estaban extendiendo una invitación. No te limites a repetir lo que dijimos. Mira lo que vimos. Entra en lo que entramos. Vuélvete lo suficientemente transparente a la realidad como para que la misma corriente vital pueda fluir a través de ti. Por eso, la verdadera espiritualidad siempre amenaza a los sistemas muertos. Porque los sistemas pueden gestionar las creencias, pueden regular el comportamiento, pueden institucionalizar el lenguaje, pero no pueden controlar completamente la experiencia directa. Una persona que ha probado la quietud interior es más difícil de manipular. Una persona que ha encontrado el reino interior se vuelve menos dependiente del desempeño externo. Una persona que ha visto más allá del apego comienza a aflojar la maquinaria del miedo. Una persona que ha sentido el flujo más profundo ya no adora la fuerza. Y tal vez esto es lo que sabían los 4 maestros. Que el verdadero templo es la conciencia misma cuando se purifica de la ilusión. Que el verdadero altar es el corazón cuando se vacía de violencia. Que la verdadera revelación no es un discurso prestado, sino una percepción despierta. Así pues, aquí está la comprensión, reducida a su esencia. El Tao, el reino, el despertar y el silencio pueden ser 4 nombres para un evento interior. El momento en que el ser humano deja de vivir desde el yo superficial y comienza a participar en la inteligencia más profunda de la realidad. Este es el campo unificado, el campo que subyace a la doctrina, el campo que subyace al lenguaje, el campo donde el amor, la quietud, la entrega y la conciencia lúcida no son enseñanzas separadas, sino expresiones de un estado transformado. Y bajo esa luz, los maestros dejan de ser fundadores religiosos distantes, se convierten en espejos. No piden lealtad ciega, sino recuerdo. No exigen que imitemos su lenguaje, sino que recuperemos su profundidad. Porque el secreto final puede ser este. Nunca intentaron hacer seguidores. Intentaban despertar testigos. Seres humanos capaces de encontrarse con lo sagrado de forma directa, interior y auténtica. Y una vez que esto se aclara, la mesa ya no es solo suya, se convierte en tuya. Porque ahora la pregunta no es como Lao Tzu, Buda, Jesús o Bodhidharma llamaron al misterio. La pregunta es si estás dispuesto a aquietarte lo suficiente, a ser lo suficientemente honesto y a ser lo suficientemente libre interiormente para experimentarlo por ti mismo. Y ahora la luz en la mesa se atenúa. No porque los maestros hayan cambiado, pero porque la humanidad lo ha hecho. Este es el giro triste de la historia, la parte que ningún buscador sincero puede evitar. La parte donde la revelación se encuentra con el ego. Y el ego, incapaz de poseer la verdad viva, comienza a congelarla. Lo que comienza como liberación se convierte en institución. Lo que comienza como una invitación se convierte en ley. Lo que comienza como un camino hacia el interior se convierte en un muro construido hacia el exterior. Esta es la sombra. Porque si los grandes maestros apuntaban hacia la libertad, ¿por qué gran parte de la historia de la humanidad convirtió sus palabras en jaulas? ¿Por qué los hombres construyeron muros en nombre de aquellos que disolvieron las fronteras? ¿Por qué crearon rituales de exclusión en torno a los profesores que hacían hincapié en la experiencia directa? ¿Por qué se iniciaron guerras, se bendijeron imperios y se condenaron almas en nombre de hombres que enseñaban paz, silencio, compasión, rendición y amor? La respuesta es dolorosa porque no es meramente histórica. Es psicológico, es humano. Todavía está vivo. La mayoría de la gente imagina la libertad como algo que el alma desea de forma natural, pero la verdadera libertad es aterradora. Porque la libertad elimina las excusas. La libertad acaba con la dependencia. La libertad exige que el individuo asuma la responsabilidad interna. Estar desnudo ante la verdad sin apoyarse constantemente en una tribu, un enemigo, una representación ritual o una certeza prestada. Y eso es más de lo que el ego asustado está dispuesto a soportar. El ego no desea la liberación si ésta implica renunciar al control. Busca tranquilidad,
Previsibilidad, jerarquía. Un sistema que le dice quién está dentro, quién está fuera, quién es puro, quién es impuro, quién es elegido, quién está condenado. El miedo exige control, y el control exige dogmas. Así pues, la humanidad hizo lo que siempre hace la conciencia temerosa. Tomó la sabiduría viva y la convirtió en estructuras manejables. Levantó muros alrededor del misterio. Convirtió en guardianes a quienes deberían haber sido guías. Convirtió las metáforas en armas. Transformó la realización interior en desempeño exterior. Porque una verdad viva es difícil de dominar. Pero un sistema codificado puede administrarse. Una doctrina puede ser controlada. Un símbolo puede comercializarse. Un maestro puede convertirse en una marca. Y en ese momento, algo sagrado comienza a endurecerse. No porque el ritual sea malo, no porque la forma siempre sea corrupción, pero como la forma sin espíritu acaba convirtiéndose en una cáscara que el ego puede decorar, evitando la transformación. Si los 4 que están sentados a esta mesa pudieran mirar a través de la historia y ser testigos de lo que se hizo en su nombre, no habría triunfo alguno en su silencio. Habría dolor. No se trata del dolor del orgullo herido, sino del dolor de ver cómo la medicina se convierte en mercancía. Los caminos en prisiones y las palabras liberadoras se utilizan para justificar la dominación. Jesús contemplaría los siglos y se lamentaría. El que dijo, ama a tu enemigo. Él que habló de la bienaventuranza de los mansos, de la misericordia del perdón, del reino oculto en el interior. Aquel que se sentó con los rechazados, tocó a los marginados y destrozó la obsesión por la pureza exterior. Y sin embargo, en su nombre, los hombres marcharon bajo estandartes de conquista. Los imperios afilaron sus espadas y lo llamaron santidad. Los corazones temerosos bautizaron la violencia y la llamaron fidelidad. ¿Qué debe significar para quien enseñó el amor radical ver las cruzadas organizadas bajo su símbolo? Ver la exclusión construida donde él abrió la puerta. ¿Ver el juicio entronizado donde antes se arrodillaba la compasión? No porque todas las estructuras fueran falsas, no porque todos los devotos lo hayan malinterpretado. Pero la historia ha demostrado una y otra vez la rapidez con la que el ego puede recitar el lenguaje sagrado mientras se resiste a la transformación sagrada. Buda también hablaba con profunda claridad. Ofreció la enseñanza como una balsa, algo que ayude a cruzar el río del engaño. No una identidad para ser venerada eternamente. No es una carga que deba llevarse como vanidad espiritual. ¿Y cuántos se han atado la balsa a la espalda? ¿Cuántos han confundido el apego a la enseñanza con la liberación a través de ella? ¿Cuántos han memorizado el camino, practicado la postura, repetido la doctrina, y aún así permanecen profundamente atados por el orgullo, la superioridad, el miedo o un deseo sutil? La balsa estaba destinada a servir para cruzar el río, pero la mente humana, tan adicta a la posesión, a menudo se aferra incluso a la medicina. Puede apegarse a la falta de apego, orgulloso de humildad, fascinado por el vacío como concepto, pero evitando la rendición que el vacío realmente exige. Es probable que Lao Tzu observara el mundo moderno con una tristeza demasiado silenciosa para ser un espectáculo. Aquel que señaló el Tao como simplicidad, orden oculto, alineación sin esfuerzo y el poder del agua. ¿Qué diría él sobre la comercialización del camino? ¿Qué hay del interminable intento de convertir el misterio en eslóganes? ¿Monetizar la quietud? ¿Marcar lo innombrable? ¿Convertir la simplicidad en un producto, la fluidez en una estética, la sabiduría en contenido para un consumo insaciable? Habló de lo sutil, de lo flexible, de lo natural. Y sin embargo, la mentalidad moderna, incapaz de dejar intacto ni siquiera el silencio, a menudo intenta venderse la serenidad a sí misma. El Tao se convierte en un accesorio, un panel de inspiración, una suavidad comercializable. Y en el proceso, algo infinitamente simple se ve sobrecargado de formalismos. Incluso Bodhidharma, aunque no se le menciona en este lamento, seguramente contemplaría esta distorsión con esa mirada severa e inflexible, porque nada le ofendía más que la espiritualidad de segunda mano. Nada más que la tendencia humana a esconderse tras las formas mientras se rechaza la realización directa. Vería con qué frecuencia la gente colecciona enseñanzas en lugar de sumergirse en la verdad. Con qué frecuencia hablan del despertar mientras siguen dominados por la autoimagen. Con qué frecuencia la mente buscadora convierte la espiritualidad en una posesión más. Y tal vez diría muy poco.
porque algunas distorsiones son tan obvias que el silencio mismo se convierte en la crítica más aguda. Pero esta sombra no solo está ahí fuera en la historia, eso sería demasiado fácil. El verdadero peligro no es simplemente que las instituciones hayan distorsionado a los maestros. Es que la misma distorsión vive en cada corazón humano que busca la seguridad más que la verdad. Cada vez que usamos la espiritualidad para sentirnos superiores, cada vez que nos aferramos a una enseñanza porque halaga nuestra identidad, cada vez que preferimos pertenecer al despertar, cada vez que memorizamos sabiduría para no tener que encarnarla, cada vez que convertimos lo sagrado en espectáculo, la distorsión comienza de nuevo. Por eso la sombra importa. Porque el verdadero campo de batalla nunca es solo la civilización, es la conciencia. El dogma no es simplemente un sistema externo, es lo que hace el ego cuando teme el contacto directo con el misterio viviente. Congela lo que estaba destinado a moverse, literaliza lo que estaba destinado a despertar. Defiende la cáscara porque le aterra la libertad que reside en su interior. Y la libertad, cuando es genuina, exige que todo lo falso se suavice. No es de extrañar que el miedo se resista a ella. Así que aquí está la advertencia que se transmite a través de la penumbra. La espiritualidad sin compasión es simplemente una cáscara vacía. Una hermosa cáscara, tal vez. Una cáscara antigua. Una cáscara pintada con palabras sagradas, velas, túnicas, mantras, escrituras, rituales, símbolos e impresionante certeza. Pero una cáscara al fin y al cabo. Porque sin compasión, la sabiduría se vuelve fría. Sin compasión, la disciplina se vuelve egocéntrica. Sin compasión, el silencio se convierte en desapego en el peor sentido. Una evasión de la humanidad en lugar de una inmersión más profunda en ella. Sin compasión, la verdad se convierte en un arma que la mente herida usa para dominar a los demás. La prueba de la verdadera espiritualidad no reside en la refinación del lenguaje, sino en el tipo de ser humano que emerge de él. Más humilde o más arrogante, más abierto o más rígido, más amoroso o más cruel, más libre o simplemente más adornado con una identidad sagrada. Los maestros no vinieron a hacer a la humanidad más justa en sí misma, sino a despertarla. Y despertar sin compasión no es despertar en absoluto, es simplemente el ego disfrazado de luz. Esta es la cruda verdad. La humanidad ha traicionado repetidamente a sus propios libertadores, no porque estos fracasaran, sino porque el ego siempre intentará convertir la verdad viva en algo manejable, poseíble, defendible y rentable. Y sin embargo esta sombra, por dolorosa que sea, revela algo esencial. La distorsión demuestra cuán poderoso debió ser el fuego original. Solo algo verdaderamente peligroso de controlar sería controlado con tanta implacabilidad. Solo algo verdaderamente liberador se convertiría tan consistentemente en dogma. Solo algo verdaderamente vivo requeriría tanto esfuerzo para ser domesticado. Así que el lamento de los maestros no es el final de la historia, es la advertencia antes del regreso, una advertencia para nosotros. No adoremos la jaula y la llamemos libertad. No confundamos la repetición con la realización, no usemos lo sagrado para evitar convertirnos en humanos. No heredemos el lenguaje del despertar mientras rechazamos el costo de la transformación. Porque la mesa aún está en silencio, y en ese silencio los 4 maestros parecen decir lo mismo. No solo protejamos nuestras palabras, hagámonos dignos de ellas. Y ahora, después del dolor, la mesa vuelve a ser útil. Porque la sabiduría no se da simplemente para ser contemplada, no para ser convertida en una hermosa conversación más, no para ser almacenada como luz antigua dentro de la mente. La sabiduría que no se vive se convierte en decoración. Y los maestros no vinieron a decorar el intelecto, vinieron a reordenar el alma. Así que después de la comparación, después de la resonancia, después de la comprensión, después de la sombra, queda una pregunta: ¿cómo debemos vivir? No qué doctrina gana. No se trata de qué sistema histórico puede argumentar mejor su propia supremacía. No se trata de qué etiqueta nos hace sentir más seguros entre la multitud, sino de cómo vivir para que las verdades más profundas dichas en esta mesa se conviertan en carne en nosotros. Y aquí, el camino se vuelve sorprendentemente simple. No fácil, pero simple. 4 maestros, 4 verbos, 4 movimientos vitales del alma. No creencias para coleccionar, prácticas para encarnar. De Lao Tzu viene el primer verbo, fluir.
Esto no significa dejarse llevar sin discernimiento. No significa renunciar a la inteligencia ni volverse pasivo ante la vida. Significa aprender a confiar en el orden más profundo que subyace al pánico. Fluir es dejar de librar una guerra contra la realidad a cada hora del día. Es darse cuenta de la frecuencia con la que el ego se tensa contra lo que ya es, de la frecuencia con la que nos agotamos intentando forzar el tiempo, controlar los resultados, dominar la incertidumbre o doblegar la vida a la forma de nuestro miedo. El flujo comienza cuando liberas la fricción innecesaria, cuando dejas de confundir tensión con fuerza, cuando aprendes el arte sagrado de moverte con lo que está vivo en lugar de contra ello. A veces esto significa paciencia, a veces significa moderación, a veces significa dejar de perseguir aquello que se resiste a tu espíritu. A veces significa permitir que una etapa termine sin intentar revivirla mediante la obsesión. Fluir es confiar en que no toda puerta cerrada es un castigo. No todo retraso es un abandono. No todo deseo insatisfecho es una desgracia. Hay una inteligencia que se mueve en tu vida que la mente ansiosa no siempre puede interpretar en tiempo real. Fluir significa escuchar esa inteligencia. Significa volverse como el agua, receptiva, clara, humilde, sin miedo a descender, sin miedo a ceder y por lo tanto extrañamente imposible de vencer. Esto no es debilidad, esto es alineación. Del Buda proviene el segundo verbo, despertar. Despertar es dejar de confundir la ilusión con la identidad. Se trata de observar con atención la maquinaria del yo, los anhelos, los miedos, las historias, los apegos, los reflejos emocionales y las actuaciones internas que se han vuelto tan familiares que se sienten como yo. El despertar comienza cuando te atreves a preguntar, ¿qué en mí es real? ¿Y qué en mí es simplemente condicionado? ¿Qué parte de mi sufrimiento es la vida misma? ¿Y qué parte es mi apego a cómo debería haber sido la vida? ¿Qué he estado cargando porque es verdad? ¿Y qué he estado cargando porque tengo miedo de estar vacío sin ello? Despertar es soltar, no el amor, no el cuidado, no la humanidad, sino la ilusión de que la posesión puede asegurar el alma, la ilusión de que el estatus puede calmar el hambre existencial, la ilusión de que el resentimiento te protege, la ilusión de que la repetición de la mente es lo mismo que la sabiduría. El despertar es una disciplina diaria de liberación. Suelta la falsa urgencia. Suelta la identidad prestada. Suelta la antigua herida alrededor de la cual no es necesario que gire toda conversación. Suelta la fantasía de que la paz llegará solo cuando el mundo finalmente se comporte según tus preferencias. No despiertas una sola vez. Te despiertas una y otra vez, cada vez que te niegas a adorar lo pasajero, cada vez que dejas de alimentar lo falso, cada vez que eliges la visión clara sobre la adicción emocional. Despertar no es escapar de la vida, es intimidad con la vida, libre de alucinaciones. De Jesús viene el tercer verbo, amar, y no la versión diluida que el mundo encuentra conveniente. No la mera cortesía, no el desempeño moral, no el tipo de amor que se extiende solo a lo que te refleja a ti mismo. Este amor es mucho más disruptivo, disuelve las fronteras del corazón, interrumpe el proyecto interminable de separación del ego. Nosotros y ellos, dignos e indignos, míos y no míos, puros e impuros, amigos y extraños desechables. Amar es reconocer que la misma luz que defiendes en ti mismo vive, por muy enterrada que esté, dentro de tu prójimo. Incluso el prójimo que reza de manera diferente. Incluso el prójimo que nombra lo sagrado de manera diferente. Incluso el prójimo que está fuera de tu tribu, tu religión, tu ideología, tu comodidad heredada. Amar no significa abandonar el discernimiento. No significa permitir el abuso. No significa fingir que el daño es inofensivo. Significa negarse a que el odio organice tu alma. Significa rechazar la intoxicación secreta de la superioridad. Significa conectar con los demás desde lo más profundo de tu ser, en lugar de defender constantemente tu identidad. Y quizás lo más importante, significa permitir que las asperezas de tu corazón se ablanden. Porque muchos hablan de amar a la humanidad mientras permanecen en guerra consigo mismos. Muchos predican la compasión exteriormente, mientras que interiormente están dominados por la vergüenza, el desprecio o el dolor no resuelto. Por lo tanto, el amor debe comenzar cerca, en la forma en que te hablas a ti mismo cuando nadie te escucha,
en la misericordia que te permites sin dejar de ser honesto, en la humildad de saber que la sanación no es lineal y la santidad no es una actuación. El amor no es un adorno para la vida espiritual. Es la prueba de que la espiritualidad se ha vuelto real. De Bodhidharma proviene el cuarto verbo. Guarda silencio. No solo externamente. No como un estilo. No como una estética de profundidad. No como la actuación de ser misterioso, sino interiormente. Guarda silencio suficiente para escuchar lo que la mente asustada sigue ahogando. Guarda silencio suficiente para notar cuánto de tu vida está impulsado por reacción más que por presencia. Guarda el silencio suficiente para sentir la diferencia entre intuición e impulso. Guarda el silencio suficiente para encontrarte contigo mismo antes de que el lenguaje edite el encuentro para convertirlo en algo más seguro. Llega un punto en que más información no es la respuesta. Cuando otra cita, otro libro, otra enseñanza, otra teoría, otro discurso no pueden llevarte a donde espera la verdad. Porque la verdad no solo se dice, se revela en lo que queda cuando el ruido interior se calma. El silencio es donde la espiritualidad prestada comienza a morir. El silencio es donde descubres si tu paz es real o meramente verbal. El silencio es donde el yo que constantemente narra la realidad comienza a aflojar su control. Y algo más profundo, más claro, más tranquilo, más honesto, finalmente puede emerger. Guardar silencio no es volverse vacío en el sentido de muerto. Es volverse lo suficientemente espacioso para que la realidad llegue sin distorsión. Unos minutos cada día de quietud honesta pueden revelar más ilusión que años de discusión. Un momento de verdadero silencio interior puede revelar cuán desesperadamente la mente ha estado tratando de escapar de sí misma. Y sin embargo, en ese mismo silencio vive la misericordia. Porque donde terminan las palabras también termina la pretensión, y donde termina la pretensión, el contacto. Comienza, fluye, despierta, ama, guarda silencio. Esto no es una nueva religión, es un patrón de vida. Fluye para que dejes de luchar contra la inteligencia oculta de la vida. Despierta para que dejes de aferrarte a lo falso. Ama para que tu libertad no se vuelva estéril ni se encierre en sí misma. Guarda silencio para que la verdad sea directa en lugar de indirecta. Juntos, estos 4 verbos forman una forma de ser, un misticismo práctico, una santidad moderna, un camino que no requiere que borres el mundo, sino que lo atravieses con otro centro de gravedad. Este es el camino a seguir. No más acumulación, sino más encarnación. No una certeza más fuerte, sino una coherencia más profunda. No preguntar, ¿qué maestro me hace sentir superior? Sino preguntar, ¿qué forma de vivir me hace más real, más libre, más compasivo, más alineado con lo eterno? Y tal vez esta sea la bendición que la mesa ha estado esperando dar desde el principio. Deja de preguntar qué religión es la correcta. Comienza a preguntar qué vida es la correcta. ¿Qué vida te hace menos cruel? ¿Qué vida afloja el dominio del miedo? ¿Qué vida profundiza la humildad, la quietud, la compasión y el coraje? ¿Qué vida permite que lo sagrado se haga visible no en tus declaraciones, sino en tu presencia? Porque la prueba final de la verdad espiritual puede no ser quien nombra a Dios con mayor perfección. Puede ser quien se vuelve más transparente al amor, quien se deja dominar menos por la ilusión, quien se vuelve más capaz de reconocer la misma luz en otro ser humano, incluso cuando ese ser humano camina un camino diferente hacia el pozo. La luz en ti no es propiedad privada, no es tribal, no es la posesión de una escritura, un linaje, un idioma, un símbolo, una civilización. Es la misma luz viva que mira a través de los ojos de tu prójimo, a veces oculta, a veces herida, a veces dormida, a veces radiante, pero nunca ausente en esencia. Y ver eso, verlo verdaderamente, es ya el comienzo del despertar. Así que dejemos que los teólogos argumenten en sus torres si es necesario, que la historia conserve sus categorías, que la mente temerosa continúe dividiendo lo que el alma profunda ya reconoce como un campo vivo. Pero tú, siéntate en la mesa silenciosa, escucha más allá de los nombres y luego levántate de ella de manera diferente. Fluye con lo que es verdadero, despierta de lo que es falso, ama más allá de las fronteras del pequeño yo. Guarda silencio hasta que la voz más profunda se aclare, porque al final, la pregunta nunca fue qué maestro posee la luz. La pregunta siempre fue si te volverías lo suficientemente luminoso.
para vivirla. Y ahora la mesa se desvanece. Los 4 maestros vuelven a callar. Sus palabras permanecen, pero solo como ecos. Sus formas retroceden, pero solo para dejar una última pregunta ardiendo en la oscuridad. ¿Y si la guerra nunca fue entre ellos? ¿Y si Lao Tzu nunca estuvo en guerra con Jesús? ¿Y si Buda nunca estuvo en conflicto con Bodhidharma? ¿Y si las divisiones que moldearon siglos de discusión no nacieron de la verdad, sino de las mentes asustadas de aquellos que se aferraron al dedo y nunca miraron la luna? Porque esa siempre ha sido la tragedia de la humanidad. Construimos campamentos alrededor de ecos. Desenvainamos espadas alrededor de símbolos. Defendimos nombres con más pasión que la transformación. Discutimos por la lámpara mientras rechazábamos la luz. Adoramos la balsa sin cruzar jamás el río. Besamos el dedo e ignoramos la luna. Pero los maestros nunca pidieron eso. No pidieron ser convertidos en banderas. No pidieron ser munición para la identidad tribal. No pidieron ser usados como prueba de que un pueblo, un camino, una lengua, había conquistado al resto. Estaban señalando más allá de sí mismos, más allá de la doctrina, más allá del miedo, más allá del hambre del ego por dividir lo indivisible, señalando hacia el misterio viviente. El reino interior, la inteligencia silenciosa, el corazón despierto, la verdad que no se puede poseer, solo se puede acceder a ella. Y tal vez esa sea la revelación final. La guerra nunca fue entre los maestros. La guerra siempre fue dentro de la mente humana, la mente que teme la libertad, la mente que se aferra a las etiquetas, la mente que prefiere heredar la certeza antes que experimentar el despertar. Así que la verdadera pregunta no es ¿qué maestro gana? La verdadera pregunta es esta: ¿lo harás? ¿Seguirás mirando fijamente el dedo? ¿O finalmente mirarás la luna? ¿Seguirás defendiendo los muros heredados? ¿O entrarás en el campo más allá de ellos? ¿Seguirás preguntando quién tiene razón? ¿O te volverás lo suficientemente sereno, valiente y honesto para reconocer la verdad que todos arriesgaban todo por revelar? Porque la luna sigue ahí. Sigue brillando detrás de los nombres. Sigue esperando detrás del ruido. Sigue reflejándose en cada camino sincero que lleva al alma fuera del miedo y hacia la luz viviente. Y tal vez esta noche, por primera vez en mucho tiempo, recordaste algo ancestral. Que la verdad es más grande que las etiquetas que la envuelven. Que el amor es más profundo que la doctrina. Que el silencio habla donde falla la argumentación. Y que la luz en un maestro nunca estuvo separada de la luz disponible en ti. Así que no dejes esto como admiración, deja esto como práctica, deja esto como alineación, deja esto como recuerdo. Y si este mensaje te encontró en el momento adecuado, entonces deja que se convierta en una señal. Comenta abajo con esta palabra: luna. No solo como un símbolo, sino como una declaración de que has terminado de adorar el dedo y estás listo para buscar la verdad viva para ti mismo. Y si estás recorriendo este camino de despertar, claridad interior y recuerdo sagrado, suscríbete y únete a este santuario si aún no lo has hecho, porque hay una conversación más profunda esperando a quienes están listos, no solo para creer, sino para ver. Hasta la próxima, Despertar Universal se despide.